Vecinas brujas. Siempre fui considerado atractivo y carismático, lo cual me ganó una reputación en mi peligroso barrio de la Ciudad de México. Tuve muchas novias, pero una en particular, Daniela, la cual destacaba por su belleza. Sin embargo, después de un año de relación, la abandoné para comenzar algo con Jocelyn, una joven a la cual pronto embaracé. Las cosas se nos salieron de las manos, pero ni modo, había que entrarle, aunque debo confesar que nunca supe o imaginé cuánto odio podía desatar esa situación del embarazo. Se los digo porque Daniela era mi vecina, y tanto ella como su madre Mariela nos hacían miradas de odio a mi novia y a mí. Era evidente que me deseaban todo el mal del mundo, porque no había pasado mucho de que le rompí el corazón a Daniela. Jocelyn también notó aquello, y no me quedó más que contarle todo lo que ocurría. Ella trató de comprender, y así poco a poco nos la fuimos llevando, pues decidimos que debíamos quedarnos a vivir ahí temporalmente, hasta que naciera el bebé. El embarazo fue avanzando. Jocelyn ya tenía 3 meses, y a partir de ahí comenzaron a suceder cosas horribles. Una tarde, estábamos viendo la televisión en la sala de la casa. Comíamos algo tranquilamente cuando de pronto, un ruido que provenía de la cocina me llamó la atención, así que fui a revisar. Me llevé una fuerte sorpresa al encontrarme cerca de la puerta a un enorme gato negro. Su aspecto era el de un animal que había sido abandonado, y por su agresividad, supuse que tendría días sin comer. Agarré la escoba y lo fui ahuyentando. El gato se puso muy agresivo y comenzó a correr por toda la casa como un demonio desatado, tirando todo a su paso ahí. La agilidad del animal era mucha, me costaba atraparlo, pero en cuanto el animal vio a Jocelyn, corrió hacia ella y trepó por su cuerpo enterrándole las garras. Se clavó en su espalda y después hizo un brinco con el que cayó sobre un mueble, y después, al ver la ventana de la sala abierta, salió, huyó y nunca volvió. Jocelyn estaba asustada. Le impactó mucho el ataque del animal. Al descubrir su espalda, noté que tenía una fuerte herida. Había sangre que escurría por su piel y de inmediato coloqué alcohol con ayuda de un algodón. Jocelyn lloraba del ardor de aquello y estoy seguro que también por el susto. Terminé llevándola al médico para que la revisaran y evitar así una infección o algo peor. A partir de ahí fuimos cuidadosos de dejar la puerta trasera abierta. No queríamos una sorpresa de esas nunca más. Después de reflexionar, caí en cuenta que la mamá de mi exnovia Daniela, meses atrás había tenido un gato negro. Sin embargo, supe que se les extravió. Nunca lo encontraron, y comparándolo con el gato que entró y nos atacó, aquellos eran bastante similares. Fuimos olvidando aquel suceso. Sin embargo, uno distinto comenzaría a ocurrir. Por las noches, Jocelyn, mientras dormía, parecía tener pesadillas. No sé de qué tipo, pero ella se movía mucho en la cama, sudaba demasiado y hacía sonidos con su boca que me provocaban miedo. Eran como quejidos. Seguro no se sentía bien. Por eso es que la primera vez traté de despertarla. Cuando ella reaccionó, se sentó en el borde de la cama y se levantó para comenzar a caminar por la habitación. Algo no andaba bien, porque Jocelyn parecía desorientada, como si nunca hubiera despertado y tuviera algún episodio de sonambulismo. «Jocelyn, ¿estás bien? ¿Ya lograste despertar? Estoy confundido». Le pregunté aquello sin obtener respuesta alguna. Jocelyn se quedó ahí parada mirándome. El sonido de su respiración me daba miedo. Parecía como si se estuviera asfixiando. Me levanté y la abracé. Después la recosté sobre la cama y le ayudé a que siguiera durmiendo. Me preocupaba el verla así, más porque esa no sería la única vez que aquello ocurriría. De hecho, sucedió muchas veces más, pero lo peor es que después ya no le pasaba solamente dormida,
también despierta sucedía. Ella se quedaba bloqueada, no decía palabra alguna, y aquel sonido de su garganta de verdad me daba miedo. La situación me preocupó mucho cuando una mañana estaba por irme al trabajo. Subí a la recámara para despedirme de ella y noté que se encontraba un poco perdida. Me acerqué y traté de darle un beso en la frente, y en eso recuerdo que sus palabras fueron muy claras. El bebé, Rafael, no está bien, tengo miedo. Ese bebé es un peligro, no debo tenerlo. Jocelyn enseguida comenzó a llorar. ¿Por qué dices eso, linda? ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? No te preocupes, todo va a estar bien. Es más, esta tarde iremos a ver al médico para que te revise y nos confirme que todo va perfecto. Esa misma tarde, le pedí a mi madre que fuera a la casa, nos acompañara al médico y después se quedara a cuidar a Jocelyn mientras me iba al trabajo. Mi madre solo aceptó hacerlo por una semana, pues era lo único que le podían dar de días de descanso en el trabajo. Después de ir al médico, nos recetó algo para dormir. Dijo que necesitábamos descansar, pues quizá el estrés nos estaba haciendo daño. No sentí muy sólido su diagnóstico, pero no tenía para pagar un especialista, así que seguimos sus indicaciones. Esa misma noche, cuando Jocelyn se tomó el medicamento, se quedó dormida. Yo esperé un poco más para tomarlo, porque necesitaba platicar con mi madre y contarle lo que estaba ocurriendo. Ella se quedó sorprendida con todas esas cosas que le platiqué, y no dudó en darme su opinión. Dirás que estoy loca, hijo, pero creo que tu mujer está siendo trabajada con brujería. Parecerá una locura de verdad, pero tu abuela sabía de esto, y ella me enseñó varias cosas, sobre todo a identificar cuando alguien tiene encima un trabajo. No sé lo suficiente como para ayudarla, sin embargo, sé quién sí podría. Me sorprendió de verdad todo lo que mi madre me pedía. ¿Cómo crees, mamá? Sabes que te respeto, pero esto que dices es absurdo. No veo forma de cómo esto pueda ser real. Además, ¿quién podría hacerle brujería a Jocelyn? Mi madre parecía decepcionada de que no confiara en ella. Piénsalo, hijo, analízalo, y verás que no hay otra explicación. Tú fuiste mujeriego, así que no dudes que alguna muchacha ha de estar disgustada con la mujer que tienes ahora. En parte mi madre tenía razón, pero de todas aquellas chicas, solo me venía a la mente Daniela, quien aparte de ser mi vecina fue mi novia, y como les conté, las cosas no acabaron para nada bien. Era seguro que Jocelyn le caía como patada en el hígado. Aún así, y aunque su madre tenía cara de bruja, no creía que fueran capaces de hacernos un trabajo para dañarnos. Aún ni siquiera terminábamos de hablar mi madre y yo, cuando vimos claramente una especie de sombra o silueta de alguien que caminó hacia la cocina. Nos quedamos viendo y enseguida fuimos a ver qué ocurría. Cuando entramos a la cocina, me di cuenta que aquella silueta se trataba de mi esposa, quien estaba a punto de clavarse un cuchillo en el vientre. Unos segundos más y aquel descuido hubiera terminado en tragedia. En el forcejeo resulté lastimado de un brazo. Mi madre sujetó a Jocelyn, quien estaba en un estado de sonambulismo o qué sé yo, pero esta comenzó a gritar y lloraba diciendo que el bebé no debía nacer, porque estaba maldito, era el hijo del diablo y solo nos traería desgracias. Tenía mucho miedo, estaba preocupado. Con dificultades sí logramos calmarla. De inmediato la subimos al auto y la llevamos al médico. De inmediato la sedaron y a mí me pusieron algunas puntadas en la herida. Pasamos la noche en el hospital. Por la mañana, mi madre se fue para la casa y a eso del mediodía fue que regresé en compañía de mi esposa. Al llegar a la casa, mi madre estaba en compañía de una señora muy extraña. Se presentó ante nosotros con el nombre de Refugio. Noté que esa mujer cargaba un morral con cosas y su sola presencia me ponía nervioso. Le saludé y llevé a Jocelyn al cuarto. Le di su medicamento para que durmiera un poco más y después, al salir a la sala de la casa, mi madre habló conmigo. Hijo, ella es la señora Refugio.
Te aseguro que puede ayudarnos con el trabajo de brujería que necesitamos para que tu mujer se recupere. ¿O no es así, Refugio? La mujer levantó la ceja y mirándome continuó lo que mi madre decía. Buenas tardes, muchacho. Pues aquí nomás déjeme decirle que de ver a su esposa, luego se ve lo que trae cargando. Nomás te cuento que es por pura envidia que la traen así, y si no la curamos, ella no va a sobrevivir, y su bebé tampoco. De inicio me parecía una charlatanería lo que la señora decía, pero después de escucharla un poco más, me terminé asustando de su extraño poder. Que no me crees, pero veo a una mujer joven, con cabello corto y castaño, ojos negros. Ella tiene una cicatriz en el rostro, cerca del labio de hecho. Es muy bonita, y la percibo muy cerca de ti. Estoy seguro que la conoces a la perfección, y déjame decirte que esa mujer es quien está provocando todo este mal. Ella y su madre, de hecho, quieren verte acabado, porque seguro en el pasado les hiciste algo, porque veo que no fuiste muy bueno con ellas. A la joven la decepcionaste, y a la madre le debes algo. Suspiré de lo sorprendido que estaba. Refugio me estaba describiendo tal cual a Daniela, incluso lo de la cicatriz. Y sí, en efecto, sé que jugué con sus sentimientos. Pero ¿cómo es que sabía esa mujer que le debía algo a la señora Mariela? Y es que debo contarles que en una ocasión ella me prestó algo de dinero, pero cuando terminé con Daniela, la mujer se negó a recibir el pago. Dijo que no quería nada de mí, que el dinero me lo podía meter por donde yo quisiera. Todo esto bastó para que confiara en Refugio y le permitiera actuar para ayudarnos. La dejé pasar al cuarto donde mi esposa dormía, y como ésta tenía puesto un sedante, Refugio pudo trabajar con ella fácilmente. Voy a necesitar que se salgan. Veo que esta muchacha trae algo muy fuerte encima y es peligroso, tanto que se les puede pegar. Mejor espérenme en la sala. Mi madre y yo nos quedamos en la sala esperando. No sabíamos qué ocurría dentro de la habitación. Solo en ratos escuchábamos las plegarias de Refugio y el aroma de las hierbas que quemaba. Estábamos llenos de suspenso, de incertidumbre, pero de pronto, de la parte del patio de atrás, se comenzó a escuchar el maullido del gato. Después el sonido se fue convirtiendo en una especie de alarido que aquel felino hacía. Parecía como si lo estuvieran torturando. Era infernal como se escuchaba. Cuando salí y encendí la luz del patio trasero, aquel gato estaba sobre la barda. Era el mismo, mirándome, y me le acerqué con la escoba para golpearlo, pero este se escabulló entre la oscuridad de la noche que ya estaba cayendo. Se fue haciendo su alarido, el cual se desvaneció poco a poco en la distancia. Regresé adentro de la casa y en eso noté que Refugio por fin salió. Había pasado buen rato, se le notaba cansada. En sus manos sostenía un envase de cristal en el que había un líquido negro. Ella lo colocó sobre la mesa y muy decidida me dijo: aquí puse todo el mal que traía tu mujer. Ella se pondrá bien, también el bebé, pero falta una cosa, muchacho, y esa te toca hacerla a ti. Esto que ves aquí en la botella, tienes que ir a vaciarlo afuera de la casa de la mujer que les hizo esto, y tiene que ser hoy mismo, porque de no hacerse, el mal regresará y poco podré hacer. Y si se les llega a regresar, este vendrá con más fuerza, y de esa forma no podría combatirlo. Me temblaban las manos, pero sostuve con fuerza aquella botella. Después me paré en la puerta que daba a la calle, la abrí y observé que nadie me viera. No sabía si aquello era correcto, pero Refugio volteó y me dijo: mira, muchacho, si tu vecina no fue la que llevó a cabo este trabajo para acabarlos, te aseguro que no le pasará nada. El mal solo puede regresar a la persona que lo originó. Si crees que ella fue, hazlo y no lo pienses, porque si te tardas, debilitarás el efecto. Tomé aire y salí. Como el alumbrado público no funcionaba del todo, había mucha oscuridad. Por lo tanto, pude ir con facilidad hacia donde la casa de mi exnovia Daniela estaba y derramé aquello justo afuera de su puerta. En mi mente pensaba que si ella trató junto con su madre de dañarnos, entonces debían pagar. Cuando terminé,
Regresé a la casa y Refugio ya estaba lista para irse. Mi madre le pidió un taxi y le agradecimos mucho el apoyo. Esa noche Jocelyn pudo dormir tranquilamente. Yo no quise tomarme la medicina con tal de estarla cuidando, y así me di cuenta que ella tuvo una noche pacífica. Y así serían desde ese día en adelante. Toda la semana mi esposa estuvo muy tranquila. Al parecer el mal se fue con la brujería que hizo Refugio. Al siguiente fin de semana, hubo una fiesta en la casa de Daniela por su cumpleaños. Dieron una celebración con su familia, y recuerdo que el ruido de la música era muy fuerte. La fiesta tenía un par de horas, y ya me tenían fastidiado. Por dentro pensé que ojalá y algo les arruinara la fiesta. Llegada la medianoche, la fiesta se acabó. Sin embargo, una hora más tarde, ya después que se fueron los invitados, fuimos sorprendidos de ver cómo llegó una ambulancia a casa de Daniela. Algo estaba pasando ahí, porque vimos cómo subieron a doña Mariela a la ambulancia. Estaba grave al parecer. En ese momento no sabíamos con certeza lo que ocurría, pero al día siguiente resultó que la señora murió de una intoxicación por las carnitas que comieron en la fiesta. Al parecer estaban en mal estado y la mayoría de las personas invitadas también enfermaron. Sin embargo, ninguno de gravedad. Solo la señora Mariela fue la que sufrió las graves consecuencias. Extrañamente no hubo modo de que la salvaran. Ahí caí en la cuenta que la brujería que le regresamos había actuado. Con esto la señora Mariela debió haber sido quien nos puso ese mal. Estaba más que confirmado. Caí en cuenta de la oscuridad que hay detrás de la magia negra. Es impresionante los alcances que tiene. También debo contarles que meses más tarde nació nuestro hijo. Jocelyn ya era una mujer normal y formamos una feliz familia. Yo aprendí la lección de no andar jugando con las mujeres, porque entiendo que también por mi culpa es que se desató todo este mal. Daniela, por su parte, también pagaría lo suyo. Hoy en día que han pasado varios años, ella se casó pero nunca ha podido tener hijos. Ha tenido varios abortos y los médicos no le dan esperanzas. Es triste porque sé que la brujería también le está haciendo pagar de esa forma. Lamentablemente uno no puede zafarse de las envidias. Ante eso, no hay mucho que hacer, pero si algo les recomiendo es que siempre tengan a la mano un contacto que sepa de estos temas, porque uno nunca sabe cuándo los puede necesitar. Una vecina peligrosa. Hace 2 años me mudé a un departamento en un edificio en la ciudad de Veracruz. Todo parecía perfecto, la ubicación, el alquiler asequible y el ambiente tranquilo. Sin embargo, desde que llegué, noté cosas muy extrañas. Al principio eran solo ruidos en la noche, crujidos y susurros que parecían provenir del otro lado de una de las paredes. Incluso también me atrevo a decir que cuando apagaba la luz y entraba solamente la del exterior, percibía sombras que se movían, como si fueran personas que caminaban dentro de mi cuarto. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro que era más claro de lo habitual. Parecía venir del apartamento de al lado, ocupado por una anciana llamada Elvira. Siempre me había parecido una mujer amable, aunque un poco excéntrica. Decidí no darle importancia a aquello y me metí en la cama, pero aquel susurro persistió, y ahora acompañado por un suave murmullo de voces. A la mañana siguiente, me encontré con doña Elvira en el pasillo. La saludé y le mencioné los ruidos de la noche anterior. Su sonrisa se desvaneció por un instante, pero rápidamente recuperó su habitual amabilidad. No tienes nada de qué asustarte, muchacho. Solo se trataba del viento. Este edificio es viejo y hace ruidos raros. Me dijo aquello, aunque sus ojos parecían ocultar algo. Pasaron unas semanas y las cosas se intensificaron. Los ruidos seguían y también empecé a tener pesadillas recurrentes, en las que me encontraba atrapado en un laberinto de sombras y figuras encapuchadas. Al final, aparecía una mujer que era idéntica a la señora Elvira. Siempre despertaba sudando y con la sensación de que alguien me observaba desde los rincones de mi apartamento.
Con esto comencé a desarrollar un miedo muy fuerte hacia mi extraña vecina. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché un fuerte golpe en la pared que compartía con el apartamento de aquella señora. Decidido a averiguar qué estaba pasando, me levanté y fui a su puerta. Al tocar, esta se abrió lentamente. No tenía la cerradura puesta. Es como si la mujer supiera que alguien iría y le estuviera esperando. Entré con mucho cuidado de no hacer ruido. Al principio todo estaba muy oscuro, como si no hubiera nadie en aquel lugar. Me confié un poco y seguí avanzando, pero metros más adentro me topé con algo que me heló la sangre. Una de las puertas de las habitaciones estaba también abierta, y de ahí se proyectaba la luz de varias velas que estaban sobre el piso, rodeando a la señora Elvira. Ella estaba sentada con los ojos cerrados, aparentemente en un trance. Había símbolos en las paredes de aquel cuarto, y junto a ella, un animal muerto y cortado en partes. Aún se le veía el pellejo con pelo, y no supe qué era con certeza. También había un balde lleno de sangre, probablemente que había sido extraída del animal. El terror me invadió, y decidí salir del lugar. Fui sigiloso, y supe entonces que mi vecina era una bruja peligrosa. Todo eso explicaba mis pesadillas y todas las demás cosas que ocurrían en las madrugadas. Cuando finalmente salí, me dispuse a entrar en mi departamento. Noté que al fondo del pasillo venía caminando un hombre de edad, vestido muy formal. Hice tiempo fingiendo que no encontraba las llaves del departamento para hacer tiempo, y en eso vi cómo el hombre entró a donde vivía doña Elvira. Supongo que por eso la puerta estaba abierta, para que él entrara. Aquella noche, los ruidos volvieron a escucharse. Fue entonces que entendí todo lo que estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, me dirigí al administrador del edificio y dueño parcial, un hombre llamado Don Luis. Ya era un señor mayor de edad. Le conté todo lo que había visto y experimentado. Al escucharme, su rostro palideció y me llevó rápido a su oficina. Cerró la puerta viendo que nadie nos hubiera observado. «Doña Elvira no es una persona común», me lo dijo el señor en voz baja. «Lleva varios meses viviendo aquí, y varias historias extrañas se cuentan de ella. Algunos vecinos me han dicho que hace brujería y también pactos con fuerzas demoníacas. Créeme, muchacho, que me puse a investigar un poco sobre esa mujer, y de verdad que descubrí cosas horribles. He tratado de pedirle por las buenas que se vaya, porque me ha estado espantando a las personas que vienen a rentar los departamentos. Lo malo es que ni yo ni nadie nos atrevemos a confrontarla de una forma más agresiva. La verdad es que sí le tenemos miedo». En eso don Luis me pidió que lo siguiera, y me pidió también que no contara a nadie lo que me mostraría. En eso vi cómo sacó un libro de brujería. Me pareció raro que el hombre buscara solucionar las cosas de esa forma, pero seguí escuchándolo. He decidido poner fin a esto. Comencé a investigar sobre brujería, rituales, y estoy reuniendo algunos elementos para hacerle un trabajo a esa mujer. De veras que ya me tiene cansado. Si te animas, podrías ayudarme, pero lo que sí te digo es que la quiero fuera de mi edificio, viva o muerta. Créeme que maldigo el día que le hice el contrato de renta. Me tentó el hecho de que me pagó por adelantado lo de 2 años, y fíjate que ni siquiera ha cumplido 6 meses, pero yo que iba a saber que pasarían todas estas cosas. Con todo el miedo le dije a don Luis que no me gustaría meterme en esos temas, que mejor buscaría una mejor manera de evadir a la mujer. Ya de regreso a mi departamento, y para mi mala suerte, doña Elvira iba saliendo del suyo. Al verme, se me acercó y me dijo: «Deberías dejar de ser tan curioso, muchacho, y no meterte donde no te llaman. Ahora que ya has visto lo que hago y lo que puedo lograr, espero seas discreto, porque no tienes idea de lo que le pasa a mis enemigos y a todos aquellos que tratan de meterse conmigo. Haces bien en no seguirle el juego al viejo. Él es de los que acaban mal. Pero bueno, no te quito más tu tiempo, muchacho. Que tengas bonito día». Me quedé impresionado de cómo esa mujer sabía lo que don Luis trataba de hacerle. De verdad tenía miedo,
Ya no quise meterme en ese tema, por lo tanto, evité a don Luis y evité a la mujer. Una semana después, un argüende muy fuerte estaba dando de qué hablar en aquel edificio. La situación era realmente grotesca y horrible. Sin embargo, no pude dejarme arrastrar por la curiosidad, porque aquello parecía algo grande, algo grueso. Resulta que don Luis había muerto esa mañana. Cuando lo encontraron algunos de los vecinos, él se encontraba sentado en su escritorio, rodeado de algunas velas y símbolos también, con aquel libro de brujería abierto y cerca de sus brazos. Su cuerpo parecía haber sido absorbido por las tinieblas. Estaba pálido, ojeroso, y parecía como si llevara días ahí. A mí me tocó verlo con mis ojos, y lamentaba mucho ver el triste y horrible final que tuvo aquel hombre. No pude verlo por mucho rato, porque la pestilencia era horrible y casi me hacía vomitar. No dudo que doña Elvira tuvo que ver en esto. Al parecer, la venganza de don Luis no funcionó, y de alguna manera, la protección que doña Elvira tenía acabó con su vida. Esa mujer era realmente el demonio, alguien a quien temerle. Desde aquel día preferí alejarme de doña Elvira y me mudé a otro edificio en cuanto pude, muy lejos de aquel peligro, de esa mujer que no tenía piedad de nada, de aquella, quien fuera, mi vecina la bruja.